Hola niños, bienvenidos a nuestra tercera clase de Ciencias Naturales. Les habla la profesora Cecilia y les doy la bienvenida a todos. Espero que estén muy bien en sus casas y sigan cuidándose mucho. Esta clase es para los cuartos años básicos y hoy vamos a ver el tema la fuerza. El objetivo de la clase es el número 12, el cual consiste en conocer los efectos de la aplicación de la fuerza sobre los objetos, considerando cambios que se producen en la forma, en la rapidez, la dirección del movimiento, entre otros. Para empezar nuestro tema, te voy a dar un dato curioso. ¿Tú sabes cuál es el animal más fuerte del mundo? Si no lo sabes, te lo presento aquí a continuación. Míralo. Este insecto se llama escarabajo rinoceronte. Y este pequeñito animal es capaz de soportar hasta 850 veces su propio peso. Imagínate cuánta fuerza tiene. En muchas de las actividades que realizamos, vemos que se manifiesta la fuerza, ¿ya? Al andar en bicicleta, cuando uno está revolviendo el tecito o la leche en la taza cuando le echa azúcar, cuando estamos moldeando plasticina, amasando, cuando estamos haciendo deporte, o en el caso de acá, este joven que está con una pesa, ¿cierto? La fuerza la vamos a conocer sus características y lo más importante, los efectos que produce. ¿Qué es la fuerza? La fuerza se define como la interacción que se da entre un objeto o cuerpo con otro, ¿ya? Entonces, para que haya una fuerza, no puede haber un objeto o cuerpo solo, tiene que haber una interacción entre dos, ¿bien? En este caso vemos que hay un niño y una caja y se está produciendo, como vemos acá, un tipo de fuerza, ¿bien? La caja por sí sola no podría producir fuerza. Entonces, la fuerza es la interacción que se origina entre un cuerpo u objeto con otro, ¿ya? ¿Quiénes interactúan en una fuerza? Si te fijas en la imagen, hay dos elementos que están interactuando en la fuerza. Para eso hay dos elementos que hay que considerar. Uno es quien ejerce la fuerza y otro es quien la recibe. Mira a continuación. Agente y receptor. Entonces, como vemos en la imagen acá, una mujer está empujando una caja. Ella tiene mucha fuerza. Quien ejerce o aplica la fuerza recibe el nombre de agente. Y quien recibe esta fuerza se llama receptor. En este caso sería la caja. Si miras este ejemplo, acá tenemos un niño con una mochila. Entonces, ¿quién es el que está ejerciendo la fuerza? El niño. Él es el agente. ¿Y quién es el que recibe la fuerza? La mochila, ¿cierto? Entonces la mochila es el receptor. Y acá con esta flecha vemos la dirección de la fuerza. ¿Cómo se representa una fuerza? Fíjate bien. Acá vemos unas flechas, ¿ya? La fuerza se representa a través de flechas que se llaman vectores. Acá vemos la representación de una fuerza, un vector, y acá está la representación de otra fuerza. Si te fijas, esta flecha es más larga y esta flecha es más corta. Cuando vemos esto, nos estamos refiriendo a la magnitud de una fuerza. Mientras más larga sea la flecha, más grande es la fuerza. En este caso, esta fuerza aplicada acá es menor a la que vemos acá, ¿ya? Entonces una fuerza se representa a través de vectores. Los vectores son flechas. Y también estos vectores nos van a indicar la dirección de una fuerza. En este caso, si te fijas, vemos que la dirección de la fuerza es el sentido horizontal, ¿ya? Y en este caso vemos que la dirección de la fuerza es hacia arriba. ¿Te fijas? Este vector. Ya. Y por último dijimos recién, la magnitud de la fuerza, ya se señala así mediante flechas. Mientras más grande sea la flecha, más magnitud tiene la fuerza. La dirección de la fuerza, que es a través de flechas. Y la punta de la flecha me indica el sentido, ya que es muy parecido a la dirección, el sentido de la fuerza, que puede ser
arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Un concepto más completo también de la fuerza es todo aquello que es capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos o deformarlos. Es decir, entonces, que toda fuerza produce efectos o cambios en los objetos o cuerpos, ¿ya? Nos vamos a referir a objetos o cuerpos. Veamos cuáles son esos cambios o efectos que produce la fuerza. El primero es que va a provocar una deformación de objetos o cuerpos, ¿ya? Fijémonos en estos dos casos. Cuando hablamos de este efecto, vamos a hablar de dos tipos. Tenemos la deformación momentánea y la deformación permanente. Un ejemplo de deformación momentánea, ¿cierto? Acá el cuerpo o objeto se está deformando porque es un elástico y lo estamos estirando, ¿cierto? Vamos deformando el objeto. Pero si yo lo suelto, este elástico va a volver a su condición original y no va a haber tenido ningún efecto, va a quedar igual. Entonces esa deformación que se produjo por la fuerza es momentánea, es decir, por un momento, y luego vuelve a su condición original. En cambio, tenemos la deformación permanente. Aquí en este caso tenemos el ejemplo de la plasticina. Cuando yo empiezo a ocuparla, es muy difícil que vuelva a su condición original. Entonces acá hay un ejemplo de deformación permanente. Bien, deformación momentánea, el objeto o cuerpo vuelve a su condición original y en la permanente ya no vuelve. Otro efecto que se produce es en el estado de movimiento de un cuerpo u objeto. ¿Ya? Veamos estos tres casos. La fuerza puede provocar o poner en movimiento un objeto que se encuentra en reposo. Si tenemos un autito de juguete en la casa y yo lo muevo con la mano, simple, se va a mover porque le estoy aplicando una fuerza. ¿Ya? También la fuerza puede detener un objeto que está en movimiento. Acá hay una fuerza que se opone. Entonces vemos que el balón de fútbol viene en una dirección y es atajada, en este caso, por el arquero, ¿cierto? Hay una fuerza acá que se opone. Y acá también la fuerza puede desviar la dirección de un objeto que está en movimiento. Como vemos acá, en el béisbol, están lanzando la pelota y al batearla va a cambiar inmediatamente de dirección. Entonces, también tenemos estos efectos que se producen al aplicar la fuerza, que son cuando cambiamos el estado o movimiento de un cuerpo. Y por último, la fuerza también puede cambiar la rapidez de un objeto. Por ejemplo, cuando empezamos a andar en bicicleta lo hacemos de forma lenta, ¿cierto? Despacio, y luego al aplicar fuerza sobre los pedales vamos acelerando y vamos aumentando la velocidad. Acá también vemos que el chico está en su patineta y él va aumentando la rapidez porque va aplicando más fuerza. Al aplicar más fuerza, más rapidez se logra. Pero ¿cómo se mide la fuerza? La fuerza se mide con una unidad llamada Newton y para medir la fuerza se utiliza un instrumento llamado dinamómetro, el cual está acá. Bien, en las clases que vengan posteriormente vamos a ver los tipos de fuerza, vamos a explicar mejor cómo se utiliza este instrumento y otros conceptos relacionados a la fuerza. Bien, para terminar quiero hacerlo con este esquema. Entonces vimos que la fuerza es la interacción entre dos o más cuerpos u objetos y se mide con la unidad de medida llamada Newton. Una fuerza se representa por un vector que tiene, vemos acá que acá está el vector y este vector tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Los efectos de las fuerzas pueden cambiar el movimiento de un cuerpo, pueden poner en movimiento algún objeto, cambiar la dirección o detener un objeto cuando se mueve. Y por último, también puede provocar la deformación de un cuerpo y este puede ser en forma permanente o en forma momentánea. Y llegamos hasta el final de nuestra clase. Como siempre lo has hecho muy bien, pusiste mucho de tu esfuerzo. Gracias por toda la atención. No olvides ejercitar viendo este video las veces que puedas y
Si tienes consultas, hacerlas a los correos de tus profesoras. Bueno, hay una tarea por enviar también y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Chao.